Algunos hombres se derrumban bajo el peso de la simple supervivencia. Frank Calloway había estado cargando con ese peso durante 6 años, trabajando en 3 empleos a los 52 años, sin nada más que agotamiento y un hijo que no le devolvía las llamadas. Entonces llegó una carta sobre una herencia. $20. Eso era todo lo que valía, según el abogado. Una propiedad en ruinas de un pariente al que nunca había conocido. Frank casi la ignoró, pero algo le dijo que fuera a verla. Lo que descubrió dentro de ese edificio olvidado demostraría que, a veces, la vida reserva sus mayores sorpresas para aquellos que han dejado de esperar nada. ¿Podría un viaje a una propiedad sin valor cambiarlo todo? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. La alarma de Frank Calloway sonó a las 4:30 de la mañana, como lo había hecho todos los días durante los últimos 6 años. El sonido atravesó la oscuridad de su apartamento estudio como un cuchillo y se estiró para silenciarla antes de que sonara el segundo pitido. Su mano encontró el teléfono en la mesita de noche y, por un momento, el mismo momento que vivía cada mañana, miró la pantalla en busca de mensajes que no estaban allí. Nada de Kevin. Se incorporó lentamente, sintiendo cómo le protestaba la zona lumbar. Tenía 52 años y su cuerpo llevaba un registro detallado de cada hora que había pasado de pie, cada caja que había levantado, cada suelo que había fregado. El dolor ya no era agudo, solo un zumbido constante que había aprendido a ignorar, del mismo modo que se ignora el ruido del tráfico fuera de la ventana. El apartamento era tan pequeño que podía ver todo el espacio desde donde estaba sentado en el borde de la cama. La cocina estaba junto a una pared, la puerta del baño a su izquierda y una única ventana que daba al aparcamiento. Llevaba 3 años allí y todavía no había colgado nada en las paredes, excepto un calendario de la ferretería y una fotografía en un marco sencillo. La foto mostraba una versión más joven de sí mismo, con el brazo alrededor de una mujer de mirada amable y sonrisa cálida. Un niño de unos 10 años estaba delante de ellos, sonriendo y mostrando sus dientes separados a la cámara. Estaban en la playa, los 3 bronceados y felices. Eso fue hace 15 años, cuando los domingos eran para pasar tiempo en familia. En lugar de llevar a desconocidos por la ciudad para ganar un dinero extra, Frank se levantó y siguió con su rutina matutina con la eficiencia que da la repetición. Primero el café, uno instantáneo barato, que preparaba en una taza con agua calentada en el microondas. Había vendido la cafetera hacía 2 años, cuando la factura de la luz se volvió demasiado cara. Mientras se calentaba el agua, se puso su uniforme de conserje, pantalones azul marino y una camisa a juego con la palabra Calloway bordada en rojo sobre el bolsillo. El uniforme aún olía ligeramente al limpiador industrial que utilizaba en el edificio de oficinas del centro. Había aprendido a dejar de notarlo, del mismo modo que había dejado de notar muchas otras cosas. O te adaptas o te rompes. Y Frank Calloway aún no se había roto. Bebió su café de pie junto a la encimera de la cocina, mirando la pila de facturas sujetas por un salero de cerámica con forma de gallo. Electricidad, agua, internet. Mantuvo internet porque se dijo a sí mismo que Kevin podría enviarle un correo electrónico, aunque Kevin nunca lo hizo. Extractos de tarjetas de crédito con saldos que parecían no disminuir por mucho que pagaran. Facturas médicas de cuando tuvo ese cálculo renal el año pasado y tuvo que ir a urgencias. El cálculo era sencillo y brutal. Su trabajo de conserje le pagaba el alquiler. El turno de noche en el almacén cubría los servicios públicos y la comida. Los viajes compartidos de los fines de semana cubrían todo lo demás, y nunca le sobraba lo suficiente. Llevaba tanto tiempo manteniéndose a flote que casi había olvidado lo que se sentía al nadar. A las 5:15 salió por la puerta con su termo de café y una bolsa de papel que contenía 2 sándwiches de mantequilla de maní que había preparado la noche anterior. La camioneta que tenía en el aparcamiento era más vieja que Kevin, una Ford destartalada con óxido carcomiendo los pasos de rueda. Arrancó al tercer intento, con el motor tosiendo antes de estabilizarse en un ralentí irregular. Las calles estaban vacías a esa hora tan temprana. Frank condujo bajo la luz gris del amanecer, pasando por delante de tiendas cerradas y casas a oscuras, pasando por el parque donde solía llevar a Kevin a jugar al béisbol.
Ya no se permitía mirar el parque. Demasiados recuerdos de un niño pequeño corriendo por las bases mientras su madre le animaba desde las gradas, y Frank intentaba llegar a casa a tiempo del trabajo para ver las últimas entradas. El edificio de oficinas donde trabajaba tenía 12 plantas y estaba en el centro de la ciudad. Frank aparcó en el aparcamiento de empleados de la parte trasera y entró por la puerta de servicio. El edificio estaba en silencio, salvo por el zumbido del sistema de climatización. Le gustaban esas horas antes de que llegara nadie más, cuando el espacio parecía pertenecerle. Buenos días, Frank. Hank ya estaba en el armario de suministros cargando su carrito. Tenía 68 años, llevaba 40 haciendo ese trabajo y se movía con la cautela de alguien que conoce los límites de su cuerpo. Tenía el rostro profundamente arrugado, pero sus ojos eran agudos, y había acogido a Frank bajo su protección cuando éste empezó a trabajar allí tras la muerte de su esposa. Buenos días, Hank. Frank cogió su propio carro y comprobó que tenía suficientes bolsas de basura y solución limpiadora. Has llegado temprano. No podía dormir. Me puse a pensar en la visita de los nietos el mes que viene. Hank sonrió. Mis hijas los traerán desde Portland. No los veo desde Navidad. Frank sintió la familiar opresión en el pecho, pero mantuvo la voz firme. Eso está bien. Será muy bueno. Trabajaron en un cómodo silencio durante un rato, cada uno en una planta diferente. Frank empezó en la 7ª planta, vaciando papeleras, limpiando escritorios y aspirando las alfombras. Los oficinistas dejaban rastros de sus vidas, esparcidos por las fotos familiares en los escritorios, los dibujos de los niños pegados en las paredes de los cubículos y las tazas de café con chistes impresos. Frank se movía entre todo ello como un fantasma. Estaba allí, pero no estaba allí, presente pero invisible. A las 7:30 se tomó un descanso en el armario de suministros y se comió uno de sus sándwiches de pie. Su teléfono estaba en la estantería a su lado, con la pantalla apagada. Lo cogió y se desplazó hasta el contacto de Kevin. El último mensaje que le había enviado era de hacía 3 semanas. Espero que estés bien, papá. Kevin no había respondido. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada, pero no lo pulsó. ¿Qué le diría? Lo mismo de siempre, que lamentaba no haber estado lo suficiente, que lamentaba haber trabajado tanto, que lamentaba no haber podido remediar la tristeza que se había apoderado de su casa tras la muerte de Linda. Kevin tenía ahora su propia vida, su propio apartamento al otro lado de la ciudad, su propia forma de lidiar con el dolor que no incluía a su padre. Frank guardó el teléfono y terminó su turno. A las 9:00 estaba en el almacén, en la zona industrial de la ciudad. Pearl, la supervisora diurna, estaba en su oficina haciendo papeleo. Levantó la vista cuando Frank llamó a la puerta. «Pareces cansado», dijo, sin malicia. Pearl tenía unos 50 años, era corpulenta, tenía el pelo gris que llevaba corto y una actitud sensata que Frank respetaba. «Siempre estoy cansado», dijo Frank. «¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un día libre?» «No lo recuerdo». Pearl negó con la cabeza. «Te vas a matar trabajando, Calloway. ¿Y luego qué?» «Entonces descansaré». Intentó que sonara como una broma, pero sonó sin gracia. Su turno en el almacén era sencillo: recibir envíos, comprobar el inventario, reponer estanterías, trabajo pesado, trabajo repetitivo, del tipo que le hacía doler los hombros y le provocaba calambres en las manos. Pero pagaban mejor que el trabajo de conserje, y él necesitaba cada dólar. A las 2 de la tarde, terminó y condujo hasta el restaurante de Gina, un lugar que llevaba allí más tiempo del que él tenía de vida. Los altavoces de vinilo estaban remendados con cinta adhesiva y el aire siempre olía a café y grasa de freír, pero la comida era barata y buena, y Gina nunca le metía prisa. «Lo de siempre», le dijo Gina desde detrás del mostrador. Le trajo pastel de carne y puré de patatas, una comida lo suficientemente sustanciosa como para aguantar hasta su próximo descanso. Comió despacio para que durara más, observando a los demás clientes. Un par de obreros comparando sus teléfonos, una mujer mayor leyendo una novela en rústica, una joven madre intentando convencer a su hijo pequeño de que se comiera las verduras. Gente normal viviendo una vida normal. Frank se preguntaba a veces cómo se sentiría eso. Su teléfono vibró. Por un momento, pensó que podría ser Kevin, pero solo era una notificación sobre el pago de una tarjeta de crédito. Lo silenció y volvió a su comida. A las 5:00 estaba de vuelta en su camioneta,
conectado a la aplicación de transporte compartido, esperando a su primer pasajero. Los fines de semana solían ser bastante rentables. La gente iba a cenar, a bares, a visitar a amigos. Frank los llevaba a todos sin quejarse. Charlaba con ellos cuando querían. Se quedaba callado cuando no querían. A medianoche, estaba de vuelta en su apartamento, con los pies doloridos, la espalda dolorida y la mente demasiado cansada para hacer nada más que dormir. Mañana volvería a hacer lo mismo, y al día siguiente, y al otro. Esa era su vida ahora. Eso era todo lo que sería jamás. Se quedaba dormido a los pocos minutos de apoyar la cabeza en la almohada y no soñaba. La carta llegó un martes, entre una factura de servicios públicos y una oferta de tarjeta de crédito. Frank casi la tiró a la basura con el correo basura. El sobre era de color crema, más grueso que el de la correspondencia habitual, con la dirección del remitente de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Hutchins & Associates, abogados. La abrió de pie en la cocina, todavía con el uniforme del almacén puesto, con el olor a cartón y cera para suelos impregnado en la ropa. La carta era breve y formal. Estimado señor Calloway, le escribimos para informarle de una herencia de la sucesión de Margaret la nena Calloway, fallecida. Como único pariente consanguíneo superviviente, tiene derecho a recibir la propiedad situada en 1847 Mill Road, Ashford, Pennsylvania. Póngase en contacto con nuestra oficina lo antes posible para tramitar la transferencia de la propiedad y discutir la liquidación de la herencia. Frank la leyó 2 veces, y luego una tercera. Margaret la nena Calloway. El nombre no le decía nada. Nunca lo había oído pronunciar. Nunca lo había visto escrito. Intentó situarla en su árbol genealógico. Una tía, tal vez una prima de su padre. Su padre había fallecido cuando Frank tenía 19 años y nunca habían hablado mucho sobre la familia extensa. Su madre había fallecido 5 años antes. Era hijo único, y por lo que él sabía, eso lo convertía en el último de la estirpe. Sacó su teléfono y llamó al número que figuraba en el membrete. Una recepcionista respondió, profesional y distante, y le transfirió a alguien llamado señor Hutchins. Ah, sí, señor Calloway. La voz del abogado era suave y experta. Gracias por llamar. He estado administrando el patrimonio de la señora Calloway. Falleció hace 14 meses a la edad de 91 años. Usted figura en su testamento como su sobrino nieto, aunque ella señaló que nunca se habían conocido. No lo entiendo, dijo Frank. ¿Quién era ella? Margaret era la hermana de su abuelo paterno. Nunca se casó ni tuvo hijos. Según mis registros, perdió el contacto con la mayor parte de la familia en algún momento de 1962. Se mudó a Ashford para dedicarse a su trabajo y se mantuvo muy aislada. Frank hizo el cálculo mental. Su abuelo había fallecido antes de que Frank naciera. Recordaba vagamente que su padre había mencionado a una hermana que se había marchado, pero nunca se había hablado de ello en detalle. ¿Qué tipo de propiedad es?, preguntó Frank. Hubo una pausa y Frank oyó el ruido de unos papeles. Es un edificio comercial de aproximadamente 370 metros cuadrados, de 2 plantas, construido en 1923, que se ha utilizado como planta de fabricación durante la mayor parte de su historia. La señora Calloway era la única propietaria. No había hipoteca. Sin embargo, debo ser sincero con usted, señor Calloway. El edificio está en muy mal estado. Lleva más de 30 años vacío. El condado ha declarado la estructura insegura. Lo hemos tasado para fines sucesorios y el valor de mercado actual es de $20. $20. Sí, el terreno en sí tiene un valor mínimo. Ashford es una zona en declive. La mayoría de las fábricas cerraron en los años 80. Demoler el edificio costaría mucho más de lo que vale. La señora Calloway no tenía otros activos. Sus ahorros se agotaron con los cuidados al final de su vida. Estoy obligado a informarle de su herencia, pero seré sincero. No tiene ninguna obligación de aceptarla. Muchas personas en su situación simplemente la rechazan y dejan que la propiedad vuelva al condado. Frank miró fijamente la carta que tenía en la mano. $20. Un edificio sin valor en una ciudad moribunda. La herencia de una mujer que le era desconocida. Lo entiendo, dijo. Déjeme pensarlo. Por supuesto, si decide aceptarla, tendrá que firmar algunos documentos. La propiedad está situada en el 1847 de Mill Road. Puedo enviarle por correo las llaves y la escritura si desea inspeccionarla, aunque le aconsejo que sea prudente.
La estructura no es segura. Frank le dio las gracias y terminó la llamada. Dejó la carta sobre la encimera, junto a la pila de facturas, y se quedó allí de pie un buen rato mirándola. $20. Casi se le echó a reír. Ahí estaba él, trabajando hasta el agotamiento, y el universo decidió darle una herencia que valía menos que una hora de trabajo con el salario mínimo. Le pareció una broma, como si la vida se burlara específicamente de él. Al día siguiente, en el trabajo, durante su descanso, se lo contó a Hank. Estaban de nuevo en el almacén, Hank sentado en un cubo volcado y Frank apoyado contra la pared. Hank escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza mientras Frank le explicaba lo de Margaret, el edificio y los $20 de valoración. ¿Vas a ir a verlo?, preguntó Hank. ¿Para qué?, respondió Frank. El abogado dijo que se está cayendo a pedazos. Probablemente sea peligroso incluso entrar. Quizá, pero es tuyo, o podría serlo. Hank se rascó la barbilla pensativo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dejó algo? Está en ruinas. Probablemente sea peligroso incluso entrar. Quizás, pero es tuyo, o podría serlo. Hank se rascó la barbilla pensativo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dejó algo, Frank? Frank no supo qué responder. Solo digo, continuó Hank, que no tienes nada que perder por ir hasta allí. Échale un vistazo. Si está tan mal como dicen, te vas. Pero si hay algo allí, cualquier cosa, ¿no te gustaría saberlo? Frank lo pensó durante el resto de su turno. Lo pensó mientras reponía estantes en el almacén. Lo pensó mientras llevaba pasajeros por la ciudad ese fin de semana. Su mente seguía volviendo a un detalle. Margaret había conservado el edificio durante 30 años después de que dejara de utilizarse. ¿Por qué? Si no tenía valor, ¿por qué no venderlo, derribarlo, deshacerse de él? El lunes llamó al bufete de abogados y les dijo que quería las llaves. Llegaron por mensajería el miércoles. 2 llaves en un sencillo llavero, junto con una escritura impresa en papel oficial y una nota manuscrita de Hutchins. Extrema precaución. El edificio tiene daños estructurales. No nos hacemos responsables de las lesiones sufridas durante la inspección. Frank sostuvo las llaves en la palma de la mano. Eran de latón viejo, desgastadas por el paso del tiempo. Esa noche sacó su teléfono y buscó Ashford, Pennsylvania, a 3 horas de distancia. Una pequeña ciudad que había prosperado en la era industrial y que había ido muriendo lentamente cuando cerraron las fábricas. La población había pasado de 15,000 habitantes en 1970 a poco menos de 3,000 en la actualidad. Las imágenes en Internet mostraban calles principales vacías, escaparates tapiados, casas con porches derruidos. Pensó en la conversación que había tenido con Kevin hacía tantos años. Su hijo, enfadado y afligido, le había dicho: «Nunca te arriesgas, papá, simplemente aceptas lo que te da la vida y trabajas más duro. ¿Es eso lo único que sabes hacer?». Frank había intentado explicarle lo que era la responsabilidad, lo que era mantener a una familia, lo que era hacer lo que había que hacer, pero Kevin no había querido escucharle, y la distancia entre ellos no había hecho más que aumentar. Quizá su hijo tenía razón. Quizá Frank había pasado tanto tiempo simplemente sobreviviendo que había olvidado cómo hacer otra cosa. Miró su horario de trabajo. Tendría que tomarse un día libre en el almacén y perder el sueldo de ese día. Eso significaría retrasarse en el pago de la tarjeta de crédito. Significaría comer más barato durante el resto del mes. Pero las palabras de Hank resonaban en su mente. ¿Qué tienes que perder? El jueves por la mañana, Frank llamó a Pearl y le dijo que necesitaba el viernes libre. Ella se quedó callada por un momento, sorprendida de que Frank nunca pidiera tiempo libre. ¿Va todo bien?, preguntó ella. Sí, solo tengo que ocuparme de algo. De acuerdo, pero Frank, sea lo que sea, espero que salga bien. El viernes por la mañana, tomó prestada la camioneta de Hank, ya que la suya no era fiable para el viaje. Metió en ella un termo con café, los sándwiches que había preparado la noche anterior y una bolsa de viaje con herramientas básicas, una linterna, una palanca, un martillo y guantes de trabajo. El trayecto le llevó a través de tierras de cultivo y pequeños pueblos, pasando por campos otoñales y restaurantes de carretera. No escuchó nada, solo el sonido del motor y sus propios pensamientos. Una parte de él se sentía tonto, otra parte sentía algo más, algo que no sabía definir. Curiosidad, tal vez, o esperanza,
o simplemente la necesidad desesperada de creer que en algún lugar, de alguna manera, la vida podría ofrecerle algo más que agotamiento. 3 horas más tarde, vio el cartel de Ashford, fundada en 1889. El pueblo se parecía en las fotografías. Calles vacías, escaparates descoloridos, una sensación de abandono que flotaba en el aire como la niebla. Siguió las indicaciones hacia Mill Road y giró por una calle de asfalto agrietado bordeada de árboles desnudos. Y allí estaba, en el 1847 de Mill Road. El edificio estaba peor de lo que había imaginado. Ladrillos rojos, 2 pisos cubiertos casi por completo de hiedra y enredaderas. Las ventanas de la primera planta estaban rotas o habían desaparecido por completo. La entrada principal se había derrumbado parcialmente, dejando un hueco como un diente perdido. El techo se hundía en el centro. Frank se sentó en la camioneta, con el motor en marcha, mirándolo. Esa era su herencia, $20 por nada. Apagó el motor y cogió sus herramientas. Frank rodeó el edificio lentamente, con las botas crujiendo sobre cristales rotos y hojas secas. La estructura parecía aún peor de cerca. Las grietas se extendían como una telaraña por la fachada de ladrillo. Algunas secciones de mortero se habían desmoronado por completo, dejando huecos por donde el clima se había abierto paso hacia el interior. El olor a moho y descomposición flotaba densamente en el aire. Primero probó la entrada principal, pero la sección derrumbada lo hacía imposible. Las vigas de madera habían cedido, llevándose consigo parte del segundo piso. Podía ver a través del hueco la oscuridad que había más allá, pero no había forma segura de atravesarlo. Al moverse hacia un lado, encontró una puerta más pequeña, metálica y oxidada, pero aún intacta. Un pesado candado la mantenía cerrada, con la cerradura oxidada y de color naranja. Frank sacó la palanca de su bolsa y la introdujo bajo la cerradura. Los tornillos que la sujetaban al marco de la puerta estaban oxidados. Con una presión constante se soltaron y todo el conjunto se desprendió. La puerta se abrió con un chirrido de metal contra metal. Frank encendió su linterna y entró. El haz de luz atravesó el aire lleno de polvo e iluminó un espacio que en otro tiempo había sido un taller. Largas bancadas de madera se alineaban contra las paredes, con la superficie marcada por décadas de uso. Las viejas máquinas permanecían en silencio, inmóviles. Un taladro, un torno, equipos cuyo propósito Frank no podía identificar. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y excrementos de pájaros. El suelo estaba lleno de escombros, cristales rotos, trozos de yeso del techo y pedazos de madera podrida. Se movió con cuidado, probando cada paso antes de apoyar todo su peso. Las tablas del suelo crujían, pero aguantaban. El haz de luz de su linterna recorrió el espacio, captando detalles. En las paredes había estantes para herramientas, ahora vacíos, salvo por unas pocas llaves oxidadas. Un tablero perforado con las sombras de las herramientas desaparecidas aún visibles en el polvo. Un calendario de 1987 colgado torcido en la pared del fondo. Alguien había trabajado aquí, había construido cosas aquí. El espacio tenía una historia que Frank casi podía sentir, como si el edificio recordara lo que había sido antes de ser abandonado. Cerca de la parte trasera, encontró un reloj metálico montado en la pared, del tipo que los trabajadores usaban para fichar al entrar y al salir. Algunas tarjetas de control horario aún colgaban en sus ranuras, con los nombres descoloridos, pero parcialmente legibles. Jeta, Morrison, K. Chen. Personas que se habían ganado la vida aquí, que habían fichado mañana tras mañana, igual que Frank ahora. Cogió una fiambrera metálica de uno de los bancos, con la superficie manchada de óxido. Alguien la había llevado al trabajo todos los días, se había sentado en este banco y había comido sándwiches, igual que los que Frank había traído consigo. La conexión le pareció personal, inmediata. Su teléfono sonó, un sonido discordante en el silencio. Frank lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. Su corazón dio un salto. Kevin. El nombre de su hijo brillaba en la pantalla. La primera llamada en 2 años. La mano de Frank tembló ligeramente al contestar. Kevin. Hola, papá. La voz era más madura, más grave de lo que Frank recordaba, pero sin duda era la de su hijo. Me alegro de saber de ti. Frank mantuvo la voz firme, intentando no parecer demasiado ansioso, demasiado desesperado. Sí, siento haber tardado tanto.
Una pausa incómoda. Tenía intención de llamarte. No pasa nada. Lo entiendo. Frank lo entendía, aunque le doliera. ¿Cómo estás? Bien. De hecho, por eso llamo. Otra pausa, esta vez más larga. Me voy a casar. Las palabras golpearon a Frank como si fueran algo físico. Su hijo se iba a casar. Kevin había encontrado a alguien, había construido una vida, había alcanzado este hito, y Frank se lo había perdido todo. Es maravilloso, dijo Frank, y lo dijo en serio a pesar del dolor en el pecho. Enhorabuena. ¿Cuándo? La próxima primavera, en abril. La voz de Kevin se suavizó ligeramente. Se llama Jennifer. Llevamos juntos 3 años. 3 años. Kevin había estado con alguien durante 3 años y Frank no lo sabía. No había formado parte de ello. De repente, la distancia entre ellos le pareció enorme, insalvable. Me alegro por ti, dijo Frank. De verdad, gracias. Kevin carraspeó. Bueno, quería preguntarte si te gustaría venir a la boda. Frank cerró los ojos. Por supuesto que sí. Sería un honor. Vale, bien. Kevin parecía aliviado, pero también inseguro. No estaba seguro de si querrías después de todo lo pasado. Kevin, siempre he querido formar parte de tu vida. Eso nunca ha cambiado. Lo sé. Supongo que solo necesitaba tiempo. Después de que mamá muriera, todo me parecía mal. Estar contigo me recordaba a ella y me dolía demasiado. Yo también lo entiendo. Ambos se quedaron en silencio durante un momento. El silencio se llenó de años de palabras no dichas, dolor sin resolver y oportunidades perdidas. ¿Dónde estás?, preguntó Kevin. Se oye un eco. Frank miró a su alrededor, al taller abandonado, al polvo, la decadencia y la historia olvidada. Estoy en un edificio antiguo. Recibí una carta sobre una herencia. Vine a echar un vistazo. ¿Una herencia de quién? De algún pariente que no sabía que existía. En realidad no es nada. Solo un edificio que vale unos $20. Frank intentó que sonara ligero, desdeñoso. ¿Condujiste hasta aquí para ver un edificio que vale $20? Sí. Bueno, tenía el día libre. Pensé en echar un vistazo. Kevin volvió a quedarse callado y Frank se preguntó qué estaría pensando. Finalmente, su hijo dijo, «Eso no parece propio de ti. Tomarte un tiempo libre para perseguir algo incierto. Quizás estoy cambiando». Frank no tenía intención de decirlo, pero las palabras salieron de todos modos. Quizás eso sea bueno. La voz de Kevin transmitía algo que Frank no había oído en años. No era exactamente calidez, pero tampoco frialdad. Una apertura, tal vez, una posibilidad. Hablaron durante unos minutos más. Kevin le habló de Jennifer, de su trabajo como profesora, de la pequeña boda que estaban planeando. Frank escuchó, hizo preguntas, intentó mostrarse comprensivo sin ser entrometido. Cuando terminó la llamada, Frank se quedó de pie en el edificio vacío, con el teléfono aún en la mano, sintiendo que algo cambiaba en su interior. Su hijo se iba a casar. Kevin quería que él estuviera allí. Después de 2 años de silencio, se había abierto una puerta, aunque solo un poco. Pensó en los $20 que había heredado, en conducir 3 horas para ver un edificio sin valor. Pensó en lo que Kevin había dicho, que no parecía propio de él. Quizás su hijo tenía razón. Quizás había pasado tanto tiempo trabajando, tanto tiempo simplemente sobreviviendo cada día, que había olvidado cómo hacer cualquier otra cosa. Y tal vez eso era parte del motivo por el que Kevin se había alejado. No solo por el dolor de perder a su madre, sino por ver a su padre desaparecer en el trabajo, en el agotamiento, en una vida sin espacio para nada más que la supervivencia. Frank volvió a mirar alrededor del taller. Alguien había construido cosas aquí, había creado cosas, tenía un propósito más allá de simplemente pasar el día. Vio unas escaleras al fondo de la habitación, medio ocultas detrás de una sección derrumbada del techo. La madera parecía podrida, peligrosa, pero el haz de luz de su linterna captó algo más allá de ellas. Otra puerta, de metal, como la por la que había entrado. Frank avanzó con cuidado entre los escombros, probando cada paso. Las escaleras crujían, pero aguantaban su peso. En la parte superior, el segundo piso se abría a lo que en su día había sido un espacio de oficinas. Había un escritorio contra una pared, con la superficie deformada y agrietada. Los archivadores estaban con los cajones abiertos, vacíos. El agua había destruido la mayor parte del techo, dejando a la vista las vigas y el aislamiento, que colgaba como musgo gris.
Pero en la esquina trasera encontró algo diferente. Otra puerta, de metal pesado, diferente a cualquier otra del edificio. Y en ella, escrito con pintura blanca descolorida, Privado M. Calloway, espacio privado de Margaret. Frank probó el picaporte. Estaba cerrada con llave. Sacó las llaves del bolsillo, las que le había enviado el abogado, y probó la primera. No encajaba. La segunda llave entró sin problemas. La cerradura giró con un clic seco que resonó en el espacio vacío. Frank se quedó allí un momento, con la mano en la puerta, preguntándose qué había guardado Margaret bajo llave durante todos esos años. ¿Qué había sido tan importante como para sellarlo tras el metal mientras el resto del edificio se desmoronaba a su alrededor? Empujó la puerta para abrirla. El aire del interior era diferente, seco, quieto, como si la habitación hubiera estado sellada al margen del tiempo. El haz de luz de la linterna de Frank barrió el espacio. Era más pequeña de lo que esperaba, tal vez unos 6 metros cuadrados. Pero, a diferencia del resto del edificio, esta habitación estaba intacta. No había daños por agua, ni techos derrumbados, ni signos de deterioro. Las paredes estaban cubiertas de estanterías industriales, con pesadas estructuras metálicas que parecían construidas para durar. Y en esas estanterías, cubriendo toda la superficie disponible, había objetos envueltos en lonas de lona. Las lonas estaban cubiertas de polvo, sin tocar desde hacía décadas. Frank entró con cuidado, dejando huellas de sus botas en el suelo de hormigón. La puerta había mantenido fuera la humedad y el paso del tiempo. Todo lo que Margaret había almacenado aquí se había conservado. Se acercó a la estantería más cercana y retiró una esquina de la primera lona. El polvo se elevó en el aire, haciéndole toser. Debajo de la lona, encontró cajas de madera, del tipo que se utiliza para transportar artículos frágiles. Cada caja estaba marcada con fechas escritas con rotulador negro. 1979, 1982, 1985. Frank dejó la linterna y utilizó ambas manos para levantar la primera caja de la estantería. Era más pesada de lo que esperaba. La llevó al centro de la habitación, donde había una pequeña mesa de trabajo, y la dejó con cuidado. La tapa de la caja estaba clavada, pero no sellada. Frank introdujo la palanca bajo el borde y la levantó. Los clavos chirriaron al separarse de la madera seca y envejecida. Dentro encontró material de embalaje de paja, amarillento y quebradizo. Lo apartó con cuidado. Sus dedos tocaron metal, fresco, liso, con forma. Frank sacó el objeto y lo sostuvo frente a la linterna. Era una especie de adorno decorativo, de unos 45 centímetros de alto, de metal, hierro o acero martillado a mano. No sabía decirlo. Tenía un intrincado diseño de volutas y formas geométricas. La artesanía era extraordinaria. Cada curva, cada línea, cada detalle había sido moldeado con precisión y cuidado. No era un trabajo de fábrica. Era arte. Lo giró lentamente entre sus manos, examinándolo desde todos los ángulos. El metal reflejaba la luz, revelando una profundidad en el diseño que no había notado al principio. Hojas entrelazadas con patrones abstractos, pájaros escondidos en los arabescos. Toda la pieza parecía fluir como agua congelada en metal. En la base, estampada en el propio metal, encontró una firma. M. Calloway, 1979. Margaret había hecho esto. Frank lo dejó con cuidado y abrió otra caja. Esta contenía una pieza más pequeña, un soporte decorativo destinado a sostener estanterías o elementos arquitectónicos. El mismo nivel de detalle, el mismo diseño fluido, la misma firma. Recorrió la habitación metódicamente, retirando lonas, abriendo cajas. Cada una contenía más piezas, accesorios, soportes, paneles decorativos, elementos arquitectónicos. Algunos eran tan pequeños que cabían en una mano. Otros eran grandes y requerían ambos brazos para levantarlos. Todas llevaban la firma de Margaret y una fecha. Las fechas iban desde finales de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1980. Docenas de piezas, tal vez más de 100. Frank no podía ni siquiera hacer una estimación. Cada una representaba horas de trabajo, habilidad acumulada a lo largo de los años, un ojo para el diseño que transformaba objetos funcionales en algo hermoso. En una estantería, encontró un diario encuadernado en cuero. La cubierta estaba desgastada.
Las páginas estaban amarillentas, pero intactas. Frank lo abrió con cuidado. La letra de Margaret llenaba las páginas, ordenada, precisa, la letra de alguien que cuidaba todo lo que hacía. Leyó al azar, hojeando las entradas fechadas. 15 de marzo de 1981. Terminé el encargo de la barandilla para el juzgado. 3 meses de trabajo. Pagaron exactamente lo que acordamos, ni $1 más. Pero sé que vale el doble. El cliente nunca entenderá la diferencia entre lo aceptable y lo excepcional. No es por eso por lo que hago esto. 3 de julio de 1983. Otro rechazo de la galería. Quieren piezas contemporáneas. No entienden que la verdadera artesanía no tiene que ver con las tendencias. Se trata de honrar el material, de respetar el proceso. La producción en masa ha enseñado a la gente a aceptar la mediocridad. Yo me niego. 20 de noviembre de 1985. Pienso a menudo en el maestro. Él me enseñó que cada pieza cuenta una historia, transmite una intención. La artesanía sin alma es solo fabricación, solía decir. Intento recordar eso cuando el trabajo me parece invisible. Frank siguió leyendo, atraído por la voz de Margaret. Ella escribía sobre la técnica, sobre la lucha por encontrar clientes que valoraran la calidad por encima del coste, sobre el aislamiento de ser una artesana en un campo dominado por hombres y fábricas. Una entrada le detuvo. 8 de abril de 1979. Hoy he recibido mi certificado. He completado 5 años de aprendizaje. Dijo que era su mejor alumna. Viniendo de él, eso lo es todo. Pero vuelvo a casa y descubro que el mundo ha cambiado. Los elementos arquitectónicos hechos a mano son demasiado caros, poco prácticos, anticuados. Quizás tengan razón. Quizás estoy construyendo cosas bonitas para un mundo que ya no las quiere. Frank cerró el diario con cuidado. Pensó en Margaret trabajando sola en este edificio, creando piezas de una calidad excepcional que nadie parecía querer, dedicando años de su vida a un trabajo que pasaba desapercibido. Entendía ese sentimiento más de lo que quería admitir. Su teléfono vibró. Un mensaje de Hank. ¿Cómo va la búsqueda del tesoro? ¿Has encontrado oro? Frank miró a su alrededor, a la sala sellada, a las docenas de objetos envueltos, a la cuidadosa documentación de Margaret sobre el trabajo que había estado guardado bajo llave durante décadas. Respondió, no estoy seguro todavía, pero he encontrado algo. Necesitaba saber más. Frank sacó su teléfono y empezó a hacer fotos. Los accesorios, las firmas, las fechas, las páginas del diario de Margaret. La batería de su teléfono estaba al 30%, pero siguió fotografiando, documentando todo lo que podía. Luego seleccionó cuidadosamente una pieza, un panel decorativo más pequeño, de unos 30 centímetros cuadrados, fácil de transportar. Lo envolvió en trapos limpios de su camioneta y lo colocó en una caja de herramientas acolchada. Antes de irse, Frank se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, hacia la habitación sellada. Margaret había conservado todo esto. Había pagado el mantenimiento de este edificio durante 30 años después de dejar de trabajar solo para mantener estas piezas a salvo. Eso tenía que significar algo. Cerró la puerta tras de sí y bajó las escaleras, moviéndose con cuidado entre los escombros. Afuera, el sol de la tarde estaba más bajo en el cielo. Había estado dentro durante horas. Frank cargó la caja de herramientas en la camioneta de Hank y se sentó en la cabina, con el motor en marcha, mirando el edificio. Su mente estaba agitada. La calidad del trabajo de Margaret era evidente, incluso para su ojo inexperto. Pero, ¿era valioso? ¿Era solo antiguo? ¿Había mercado para elementos arquitectónicos forjados a mano de 1982? Necesitaba a alguien que supiera de estas cosas. Frank recordó algo que Gina había mencionado una vez en la cafetería. Su hermano tenía una tienda de antigüedades que se dedicaba a la venta de muebles antiguos y objetos de colección. No era mucho, pero era un punto de partida. El viaje de vuelta a casa le pareció más corto que el de ida. La mente de Frank estaba demasiado ocupada para darse cuenta de los kilómetros que pasaban. Pensaba en Margaret, en las entradas de su diario, en el trabajo realizado en aislamiento y guardado bajo llave. Pensaba en la llamada de Kevin, en la invitación de boda, en las puertas que se abrían después de años cerradas. Cuando llegó a su apartamento, eran más de las 8. Había perdido su turno en el almacén y el sueldo de todo un día. Pearl le había dejado un mensaje de voz preguntándole si todo iba bien. Tendría que llamarla, explicarle lo sucedido y esperar que lo entendiera.
Pero, por primera vez en 6 años, Frank no calculó inmediatamente lo que significaba la pérdida de salario. ¿Qué factura quedaría sin pagar? ¿Cuánto tendría que ajustar su presupuesto? En cambio, llevó la caja de herramientas al interior, la colocó sobre la mesa de la cocina y desenvolvió con cuidado el panel de Margaret bajo la intensa luz fluorescente de su apartamento. El metal parecía brillar. Frank llamó a Pearl a primera hora del sábado por la mañana para disculparse. Ella escuchó en silencio mientras él le explicaba lo de la herencia y que el edificio había perdido la noción del tiempo. Él esperaba enfado, tal vez una advertencia sobre la fiabilidad. En cambio, ella solo dijo, no lo conviertas en un hábito, pero me alegro de que te hayas tomado un día para ti. Nos vemos el lunes. Su amabilidad lo tomó por sorpresa. Le dio las gracias y colgó, sintiendo que tal vez el mundo era un poco menos duro de lo que había llegado a creer. El domingo, después de terminar su turno de conductor compartido, Frank condujo hasta la cafetería de Gina. Era última hora de la tarde, el momento tranquilo entre la comida y la cena, y Gina estaba limpiando la barra cuando él entró. Frank, ¿quieres lo de siempre? En realidad, esperaba hablar con tu hermano. Dijiste que se dedica a las antigüedades. Gina arqueó las cejas. ¿Irving? Sí, tiene una tienda en Walnut Street. He heredado algo. Me gustaría que alguien le echara un vistazo, que me dijera si vale algo. A Irving le encantan esas cosas. Lo llamaré para ver si está en la tienda. 10 minutos más tarde, Frank estaba frente a un estrecho escaparate con el nombre Whitmore Antiques, pintado en letras doradas. En el escaparate se exhibían una fotografía antigua, una vajilla de porcelana y una mecedora que parecía haber vivido mejores tiempos. La campana de la puerta sonó cuando Frank entró con la caja de herramientas. La tienda olía a madera vieja y cera para muebles. Todas las superficies estaban cubiertas de objetos, cristalería, libros, lámparas, marcos de fotos, herramientas y cosas que Frank no sabía identificar. Un hombre salió de la trastienda. Tendría unos 60 años, era delgado, llevaba gafas de montura metálica y tenía el pelo gris recogido en una pequeña coleta. Llevaba un cardigan, a pesar del calor que hacía en la tienda. Tú debes de ser Frank. Yo soy Irving. Su voz era suave y culta. Gina dijo, ¿tienes algo interesante? Frank dejó la caja de herramientas sobre el mostrador y la abrió. Desenvolvió con cuidado el panel metálico y se lo entregó a Irving. Irving lo tomó con ambas manos, con expresión neutra. Luego lo giró hacia la luz de la ventana y se quedó muy quieto. ¿De dónde lo has sacado? Su voz había cambiado, había adquirido un tono de emoción. De un edificio que heredé, hay más piezas como esta, docenas de ellas. Irving llevó el panel a un banco de trabajo cerca de la ventana y encendió una lámpara con lupa. Examinó la firma, pasó los dedos por el metal y comprobó el peso. Su respiración se había acelerado. Esto está forjado a mano. Cada detalle es intencionado. No hay nada estampado ni producido en serie. Miró a Frank por encima de las gafas. La firma dice M. Calloway, 1982. ¿Sabes quién lo hizo? Margaret Calloway. Mi tía abuela. Nunca la conocí. Murió el año pasado. ¿Tenía formación? ¿Estudió en algún sitio? Frank pensó en el diario. Alemania. Creo que mencionaba a alguien llamado Orator en sus escritos. Irving colocó el panel con mucho cuidado, como si pudiera romperse. Klaus Richter. No sé su nombre de pila, solo Richter. Frank, si esto es lo que creo que es, tienes que tener mucho cuidado con ello. Irving sacó su teléfono y empezó a buscar algo. Klaus Richter fue uno de los metalúrgicos más famosos del siglo XX. Era un alemán estadounidense que trabajó en Pensilvania en los años 60 y 70. Solo aceptó a unos pocos aprendices. Las obras de sus alumnos son muy codiciadas. Frank sintió un nudo en el pecho. Muy codiciadas. Las piezas de alumnos conocidos de Richter se venden por miles, a veces decenas de miles, dependiendo del tamaño y el estado. Irving siguió buscando, pero la mayoría de sus alumnos están documentados. Nunca había oído el nombre de Margaret Calloway. Ella escribió que estudió con él durante 5 años y terminó en 1979. Irving levantó la vista bruscamente. ¿Tienes documentación, certificados, cartas, algo? Ella llevaba un diario. Y creo que hay un certificado en él. Hice fotos. Enséñamelas. Frank sacó su teléfono y encontró las fotos que había tomado de las páginas del diario.
Irving las examinó detenidamente, ampliando la firma, el sello y las notas manuscritas. Esto es real, dijo Irving en voz baja. Este es un certificado de aprendizaje Editor auténtico. Frank, si tienes docenas de piezas como esta, todas firmadas, todas documentadas, puede que tengas entre manos algo importante. ¿Cómo de importante? Irving dudó. No soy un experto en este campo concreto. Tienes que hablar con alguien especializado en el movimiento artesanal estadounidense, alguien de una universidad o un museo. Pero si tuviera que adivinar, basándome en lo que sé, diría que estamos hablando de cientos de miles de dólares, quizá más. La cifra no parecía real. Frank se quedó mirando el panel metálico del banco de trabajo de Irving, tratando de asimilar lo que estaba oyendo. ¿Qué debo hacer? Primero, no se lo cuentes a nadie más. Todavía no. Segundo, puedo darte un nombre, la doctora Paulson, de la Universidad Commonwealth. Es historiadora del arte especializada en artesanía estadounidense del siglo XX. Si alguien puede autentificar y valorar adecuadamente la obra de Margaret, es ella. Irving escribió un número en una tarjeta de visita. En tercer lugar, tienes que proteger ese edificio. Si se corre la voz, podrías tener ladrones, vándalos y todo tipo de problemas. Frank cogió la tarjeta, con la mano algo temblorosa. ¿Me guardará esta pieza? Manténgala a salvo hasta que decida qué hacer. Por supuesto, la pondré en mi almacén de seguridad. Irving envolvió el panel con cuidado en papel de seda sin ácido. Frank, tu tía abuela era una artista excepcional. Lo que has encontrado es importante, no solo desde el punto de vista económico, sino también histórico. La gente debería saber que su obra existió. Frank condujo hasta su casa en un día. Las cifras que Irving había mencionado no dejaban de resonar en su mente. Cientos de miles, quizá más. No podía ser real. Cosas así no le pasaban a gente como él. Pero ¿y si era real? Pensó en llamar a Kevin, pero se contuvo. ¿Qué le diría? Hola, hijo. Puede que sea rico. Sonaba absurdo, y Kevin acababa de empezar a hablar con él de nuevo. Frank no quería que el dinero complicara la frágil reconexión que estaban construyendo. En lugar de eso, pasó la tarde revisando todas las fotos de su teléfono y estudiando las entradas del diario de Margaret. Un pasaje le llamó la atención. El 14 de enero de 1987. Otro año termina con mi trabajo sin vender, guardado en un almacén. Me digo a mí misma que no importa. Me digo que lo hice por el arte en sí, no por el reconocimiento o el beneficio. Pero miento. Quería ambas cosas. Quería que me vieran, que me valoraran, que mi trabajo estuviera a la altura de los maestros. En cambio, estoy sola en este edificio, creando cosas bonitas que nadie quiere. Quizás eso sea suficiente. Quizás tenga que ser así. Frank lo leyó 3 veces. Margaret había muerto sola. Su trabajo estaba guardado bajo llave, sin reconocimiento y sin valorar. Había pasado décadas creando piezas excepcionales que el mundo ignoraba. Pensó en sus propios años de trabajo invisible, limpiando oficinas cuando nadie lo veía, reponiendo estanterías mientras el mundo dormía, llevando en coche a desconocidos que nunca aprendieron su nombre. Trabajo que había que hacer pero que pasaba desapercibido, sin comentarios, invisible. Quizás el trabajo de Margaret ya no era invisible. Quizás, de alguna manera, Frank podría darle el reconocimiento que nunca había recibido en vida. Cogió la tarjeta de visita que le había dado Irving y marcó el número del Dr. Paulson. Saltó el buzón de voz. Frank dejó un mensaje, con voz insegura pero decidida. Hola, Paulson, me llamo Frank Calloway. Irving Whitmore me ha dado su número. He heredado una colección de piezas de metal de Margaret Calloway, que estudió con Klaus Richter. Me gustaría hablar sobre la autenticación y, bueno, no sé muy bien qué más. Por favor, llámeme. Colgó y se sentó en su tranquilo apartamento, preguntándose si su vida estaba a punto de cambiar. El Dr. Paulson le devolvió la llamada el lunes por la mañana, mientras Frank estaba a mitad de su turno de conserje. Entró en el armario de suministros para atender la llamada, con el corazón acelerado. Señor Calloway, he recibido su mensaje. Debo decirle que me ha sorprendido bastante. He estudiado a fondo la obra de Klaus Richter y no sabía que tuviera una aprendiz llamada Margaret Calloway. Su voz era clara, académica, pero Frank detectó un interés genuino bajo el tono profesional. Llevaba diarios muy detallados. Tengo fotos de su certificado de aprendizaje firmado por el propio Richter. ¿Puedo verlas?
Frank envió las fotos mientras aún estaba al teléfono. Oyó como la doctora Paulson respiraba profundamente. Parece auténtico. El sello, la firma, el estilo de la documentación. Es coherente con otros certificados de Richter que he examinado. Señor Calloway, ¿de cuántas piezas estamos hablando? No lo sé con exactitud. Docenas, quizá más de 100. Todas almacenadas en una sala sellada, conservadas. Necesito ver esta colección. ¿Cuándo puedo ir? Quedaron en reunirse en el edificio el miércoles. Frank tendría que tomarse otro día libre en el almacén, pero Pearl ya se había mostrado comprensiva antes. Esperaba que volviera a hacerlo. El martes se le hizo eterno. Frank realizó sus tareas de forma mecánica, con la mente a 3 horas de distancia, en Ashford. No dejaba de pensar en las entradas del diario de Margaret, en los años que había dedicado a crear obras que nadie valoraba, en morir sola con su legado bajo llave. Esa noche, Frank volvió al edificio. Había comprado una cadena pesada y un candado en la ferretería. Era más seguro que la cerradura oxidada que había antes. También llevó una potente linterna LED y pilas nuevas. Dentro, se dirigió de nuevo a la habitación sellada. Esta vez examinó la colección con más detenimiento, tratando de contar, tratando de comprender el alcance de lo que Margaret había dejado atrás. Caja tras caja contenía accesorios. Cada uno de ellos soportes decorativos únicos, diseñados para sostener estanterías o elementos arquitectónicos. Elaboradas manillas de puerta, rejas de ventana con intrincados diseños, barandillas de escalera, lámparas y apliques de pared. Todas las piezas mostraban el mismo nivel de meticulosa artesanía. En un estante inferior, Frank encontró una caja de madera que se le había pasado por alto antes. Dentro había fotografías en blanco y negro que mostraban el trabajo de Margaret instalado en edificios. No reconoció ninguno de los lugares, pero las fotos estaban etiquetadas en la parte posterior. Richland Theater, 1981, vestíbulo del edificio Grayson, 1983, residencia privada, 1985. Debajo de las fotos, Frank encontró correspondencia, cartas de estudios de arquitectura, la mayoría fechadas a principios de 1982. Las leyó y su enfado aumentó con cada una de ellas. Estimada señorita Calloway, aunque agradecemos su propuesta, hemos decidido optar por una solución más rentable. Su presupuesto es simplemente demasiado elevado para nuestro presupuesto. Señorita Calloway, hemos revisado su portfolio. Su trabajo es impresionante, pero nuestros clientes prefieren una estética más moderna. Conservaremos su información en nuestros archivos. Estimada Margaret, me temo que no podemos justificar el gasto de un trabajo de metal a medida cuando hay alternativas aceptables disponibles a una fracción del coste. Estoy seguro de que lo entiende. Carta tras carta, rechazo tras rechazo. No porque el trabajo de Margaret no fuera excepcional, sino porque era demasiado caro, demasiado lento y demasiado individual en una época que apostaba por la producción en masa y la reducción de costes. Frank encontró una carta que le dejó helado. Era de un gran estudio de arquitectura, fechada en 1984 y dirigida a Maynard Calloway. El tono era diferente al de las demás. Interesado, comprometido. Estimado señor Calloway, hemos revisado su portfolio y estamos impresionados por la calidad de su trabajo. Tenemos varios proyectos en marcha que se beneficiarían de trabajos en metal a medida. Sin embargo, exigimos a todos los contratistas que se reúnan con nosotros en persona antes de cerrar cualquier acuerdo. Póngase en contacto con nosotros lo antes posible para concertar una cita. En el margen, Margaret había escrito a lápiz. Volvieron a llamar. Cuando supieron que Emma era Margaret y no Michael, de repente los proyectos ya estaban asignados. Seguro que fue una coincidencia. Frank se sentó sobre los talones, con la carta en la mano. Margaret había sido rechazada, no solo por el coste, sino por ser una mujer en un campo que no la quería. Todo ese talento, toda esa habilidad, y el mundo le había cerrado las puertas en las narices simplemente por su nombre. Pensó en su propia vida, en tener 3 trabajos y aún así apenas llegar a fin de mes, en cómo el trabajo invisible no se reconocía ni se recompensaba. Pero al menos su trabajo se consideraba legítimo. A Margaret ni siquiera le habían dado eso. Frank se encontró hablando con la habitación vacía. Siento que no lo vieran. Margaret, siento que no hayas conseguido lo que te merecías. Sonó su teléfono. Kevin. Hola papá, solo quería saber cómo estabas.
He estado pensando en ti. Frank sonrió a pesar suyo. 2 llamadas en una semana, después de 2 años de silencio. Me alegro. ¿Cómo van los preparativos de la boda? Hablaron durante 20 minutos. Kevin le contó el lugar que habían elegido. Le habló de la familia de Jennifer y de su propio nerviosismo. La conversación fue más fácil que la última, más natural. Frank podía oír cómo su hijo se relajaba mientras hablaban. Suenas diferente, dijo Kevin al final. Menos cansado, tal vez. Me siento diferente. Aún no puedo explicarlo, pero algo está cambiando. ¿Es por lo de la herencia? ¿El edificio? Frank miró a su alrededor, a la sala sellada, a décadas de trabajo excepcional, esperando a ser descubierto. Sí, es más de lo que pensaba. En el buen sentido, creo. Espero que sí. Después de colgar, Frank pasó otra hora en el edificio fotografiando todo, documentando fechas y firmas. Encontró el certificado de aprendizaje de Margaret en un marco escondido detrás de otros objetos. El papel estaba amarillento, pero el texto se leía con claridad. Esto certifica que Margaret Eleanor Callaway ha completado 5 años de aprendizaje en metalistería arquitectónica y ha demostrado dominio de las técnicas tradicionales de forja, diseño artístico y artesanía estructural. Klaus Richter, maestro artesano, 1 de abril de 19. La firma era audaz y segura. El nombre de Margaret estaba escrito con una letra formal y cuidadosa. Frank lo fotografió con atención, asegurándose de capturar cada detalle. El miércoles por la mañana, la doctora Paulson llegó en una furgoneta de la universidad con un asistente, un joven llamado Greg, que llevaba equipo fotográfico y un ordenador portátil. La doctora Paulson tenía unos 50 años, pelo corto plateado y ojos penetrantes detrás de unas gafas de diseño. Se movía con determinación. Frank los condujo a la habitación sellada. La doctora Paulson se quedó en la puerta durante un largo rato, observándolo todo. Luego se volvió hacia Frank, con expresión seria. Señor Callaway, necesito que entienda algo. Si esta colección es lo que creo que es, tiene en sus manos algo de auténtico valor histórico, no solo valor monetario, aunque ese es considerable. Esto representa una pieza que faltaba en la historia de la artesanía estadounidense. Estoy empezando a entenderlo. Bien, porque lo que suceda a continuación cambiará su vida, considerablemente. ¿Está preparado para eso? Frank pensó en sus 3 trabajos, en su apartamento vacío, en su hijo, que poco a poco volvía a su vida. Pensó en Margaret muriendo sola, con su obra sellada, olvidada. Creo que sí, dijo, pero quiero hacer lo correcto por Margaret. Se merecía el reconocimiento mientras estaba viva. Quizás ahora podamos dárselo. Aunque sea tarde. La doctora Paulson sonrió y eso suavizó su rostro serio. Entonces, manos a la obra. Pasaron las siguientes 6 horas examinando cuidadosamente la colección. La doctora Paulson fotografió cada pieza, tomó medidas, documentó firmas y fechas. Greg lo grabó todo en el portátil, creando un catálogo digital. El sol se estaba poniendo cuando la doctora Paulson finalmente se levantó y se estiró la espalda. Señor Callaway, tenemos que hablar de los siguientes pasos. La doctora Paulson se quitó los guantes y se sentó en una de las pocas sillas estables de la sala sellada. Greg siguió catalogando en segundo plano, con su cámara haciendo clic sin parar. Basándome en lo que he visto hoy, puedo darle una valoración preliminar. Todas las piezas aquí son trabajos escolares auténticos de Erter. La técnica, la filosofía de diseño, la ejecución, todo es coherente con lo que sabemos sobre sus métodos de enseñanza. Y el estado es extraordinario. Su tía abuela los conservó excepcionalmente bien. Frank esperó, intuyendo que había más. En cuanto al valor, estimaría la colección entre $400,000 y $700,000, posiblemente más, dependiendo del interés de la subasta. Disculpe, ha dicho $700,000. El doctor Paulson asintió. Es una estimación conservadora. Las piezas individuales podrían alcanzar entre $5,000 y $50,000, dependiendo del tamaño y la complejidad. Los museos y los coleccionistas privados estarían muy interesados. Frank se sentó pesadamente en una caja. La cifra superaba con creces todo lo que había imaginado, hasta el punto de que no le parecía real. $700,000. Podría pagar todas sus deudas, dejar al menos uno de sus trabajos, ayudar a Kevin con la boda, tener una vida en lugar de limitarse a sobrevivir.
Hay algo más, dijo la doctora Paulson. Greg, ¿puedes traerme esa caja que hemos apartado? Greg le entregó una caja de madera, más pequeña que las demás, que estaba escondida en el rincón más alejado del estante inferior. Frank no la había visto en sus visitas anteriores. La doctora Paulson la abrió con cuidado. Dentro había planos arquitectónicos, planos amarillentos, archivos de correspondencia y algo más. Fotografías de edificios con primeros planos detallados de trabajos decorativos en metal. Encontré esto mientras estabas hablando por teléfono, dijo la doctora Paulson. Extendió varios planos sobre la mesa. Son prototipos de diseño, bocetos preliminares de elementos arquitectónicos. Frank miró los planos. Mostraban elaborados diseños de metalistería, puertas de entrada, lámparas de techo, paneles decorativos. El estilo característico de Margaret era evidente en cada línea. Mira esto. La doctora Paulson sacó una fotografía que mostraba la entrada ornamentada de un teatro. La metalistería de las puertas era impresionante. Diseños fluidos que parecían moverse incluso en la imagen fija. Este es el Capitol Theater de Harrisburg, construido en 1982. Ahora mira esto. Colocó uno de los dibujos de Margaret junto a la fotografía. Los diseños eran casi idénticos. Margaret creó este diseño, dijo Frank lentamente. Sí, pero mira la placa de crédito. La doctora Paulson sacó otra foto. Esta mostraba una pequeña placa de bronce junto a las puertas del teatro. Frank tuvo que entrecerrar los ojos para leerla. Trabajos decorativos en metal por Stratham and Associates. 1982. Stratham and Associates. Frank levantó la vista. Margaret no. Margaret no. La doctora Paulson sacó más dibujos, más fotografías. Este es el edificio Grayson en el centro. La misma situación. Diseño de Margaret. Crédito de otra persona. El Teatro Richland. El juzgado de la capital. Al menos 6 edificios importantes que puedo identificar hasta ahora. Ella extendió la correspondencia sobre la mesa. Cartas de estudios de arquitectura a Margaret, ofreciéndole comprar sus diseños directamente. Los pagos eran modestos, unos pocos cientos por diseño, a veces 1000 por trabajos más complejos. Compraron sus prototipos, dijo Frank, entendiendo a Downing. Los utilizaron en edificios reales, pero se atribuyeron el mérito. Exactamente. Era una práctica habitual, especialmente con contratistas independientes que carecían de representación legal. Las empresas compraban los diseños, los implementaban y daban el crédito a sus propios equipos internos. Técnicamente era legal si los contratos estaban redactados correctamente, pero éticamente era cuestionable. Frank sintió cómo la ira se acumulaba en su pecho. Así que el trabajo de Margaret está en los principales edificios del estado y nadie sabe que lo ha creado ella. Nadie lo ha sabido hasta ahora. Los ojos del doctor Paulson brillaban de emoción. Señor Calloway, esto lo cambia todo. No se trata solo de una colección de trabajos excepcionales pero desconocidos. Se trata de pruebas documentadas de contribuciones significativas al patrimonio arquitectónico de Pensilvania. Los diseños de Margaret forman parte del paisaje público que ven miles de personas cada día. Sacó una carpeta de su bolso y la abrió sobre la mesa. Llevo años investigando a los aprendices de Eritor. Solo se conoce a 12 alumnos que completaron su programa completo de 5 años. 8 hombres y 4 mujeres. De las mujeres, solo 2 tienen una obra documentada sustancial. Margaret sería la tercera. Y nada de esto se sabía antes, no por la comunidad académica. No, Margaret trabajaba de forma independiente, no se unió a organizaciones profesionales, no expuso públicamente. Vendía sus diseños de forma privada y guardaba sus obras aquí, bajo llave. Si usted no hubiera encontrado esta colección y se hubiera puesto en contacto conmigo, su trabajo habría permanecido desconocido indefinidamente. La doctora Paulson comenzó a sacar más objetos de la caja oculta. Tarjetas de visita de estudios de arquitectura, contratos de compra de diseños, incluso algunos cheques sin cobrar, clips y propuestas rechazadas. Entonces encontró algo que la hizo detenerse. Un sobre sellado con la inscripción, para quien encuentre esto, escrita en la parte delantera con la letra de Margaret. ¿Has visto esto?, preguntó la doctora Paulson. Frank negó con la cabeza. Ella le entregó el sobre. Sus manos no estaban muy firmes cuando lo abrió. Dentro había una carta fechada el 1 de marzo de 1989, escrita con la cuidadosa letra de Margaret. A quien encuentre esto, leyó Frank en voz alta,
Si estás leyendo esto, entonces yo ya no estoy, y has descubierto lo que he creado a lo largo de mi vida. Quiero que sepas que no me arrepiento del trabajo en sí. Cada pieza que forjé, cada diseño que dibujé me proporcionó satisfacción al hacerlo. El oficio era suficiente. O eso me decía a mí misma, pero mentiría si dijera que la falta de reconocimiento no me dolía. Mentiría si dijera que no me sentía engañada cuando veía que mis diseños se atribuían a otros. Cuando veía a artesanos con menos habilidad que yo recibir oportunidades que a mí se me negaban. Me decía a mí misma que no importaba, que el trabajo en sí era la recompensa. Algunos días lo creo. Otros días sentía que gritaba en el vacío. Dejo aquí todo lo que puedo conservar porque tengo la esperanza, quizá ingenua, de que algún día alguien comprenda lo que intentaba hacer. No solo crear cosas bonitas, sino demostrar que una mujer podía dominar este oficio tan bien como cualquier hombre formado por Erretor y que yo merecía un lugar en esa historia. Si ese reconocimiento llega después de mi muerte, que así sea. Más vale tarde que nunca. Supongo, aunque me hubiera gustado verlo, sentirlo, saber que el trabajo de mi vida importaba a alguien más allá de mí misma. A quien quiera que encuentre esto, por favor, no deje que lo olviden. Asegúrese de que sepan que Margaret Callaway estuvo aquí, trabajó aquí, creó aquí. Asegúrese de que sepan que fui real. La carta terminaba con su firma, audaz y segura. Frank dobló la carta con cuidado, con un nudo en la garganta. Ella lo sabía. Sabía que su trabajo era excepcional y sabía que merecía reconocimiento. Y ahora podemos dárselo. El Dr. Paulson se levantó lleno de energía. Señor Callaway, con su permiso. Me gustaría proponer algo ambicioso, una exposición itinerante. Margaret Callaway, la maestra oculta. Documentamos todo aquí, autenticamos las piezas y las mostramos en los principales museos. También investigamos los edificios en los que se implementaron sus diseños y trabajamos para obtener la atribución adecuada. Placas históricas, registros actualizados, artículos académicos. Nos aseguramos de que el mundo conozca la contribución de Margaret Callaway. ¿Qué hay del valor que mencionaste? El dinero. El valor monetario aumenta sustancialmente con esta nueva información. Ya no estamos hablando solo de piezas artesanales desconocidas. Estamos hablando de obras de importancia histórica realizadas por un aprendiz de Erretor con contribuciones documentadas a la arquitectura pública. Los museos querrán esto para sus colecciones permanentes. Ahora estamos hablando de más de 1 millón, posiblemente varios millones. Frank la miró fijamente, incapaz de procesar la cifra. Varios millones por una herencia de $20. Las 2 semanas siguientes transcurrieron a una velocidad que dejó a Frank aturdido. El Dr. Paulson trajo a un equipo de conservadores, fotógrafos e historiadores de la universidad. Documentaron cada pieza, creando un catálogo completo de la obra de Margaret. Frank contrató seguridad privada para el edificio por insistencia del Dr. Paulson. La noticia del descubrimiento comenzó a difundirse en los círculos académicos y de coleccionistas. Una representante de Ashford Auctions, una de las principales casas de subastas de artes decorativas del país, llegó en coche desde Filadelfia. Era una mujer elegante llamada Catherine que llevaba zapatos caros y hablaba con un tono cuidadoso y mesurado. Señor Callaway, basándonos en la documentación que hemos revisado y en las fotografías preliminares, sería un honor para nosotros representar esta colección. Nuestra estimación inicial para una subasta completa sería de entre 3 y 5 millones de dólares. Frank estaba de pie cuando ella lo dijo. Tuvo que sentarse. 5 millones. Eso es en el extremo superior, suponiendo un gran interés por parte de los postores y unas condiciones de mercado ideales. Pero dada la importancia histórica que ha descubierto el Dr. Paulson y la rareza de los trabajos escolares autenticados de Erretor, creemos que es factible. Catherine deslizó una carpeta de cuero por la mesa. Este es nuestro contrato estándar. La comisión es del 15%, lo que incluye el seguro, la comercialización, la producción del catálogo y la exposición antes de la subasta. Frank no abrió la carpeta. La cifra era demasiado grande para parecer real. 5 millones de dólares. Hace 6 meses estaba preocupado por pagar el alquiler. Ahora, alguien le decía que podría tener 5 millones de dólares. Necesito tiempo para pensarlo. Él respondió, por supuesto, tómese una semana, pero, señor Callaway,
Debe saber que otras casas de subastas se pondrán en contacto con usted. Nos gustaría tener la oportunidad de presentarle nuestra oferta primero. Después de que ella se marchara, Frank se sentó en la sala principal del edificio, ahora limpia y segura, tratando de procesar todo lo sucedido. Su teléfono no dejaba de sonar. Abogados que le ofrecían sus servicios, asesores financieros que querían reunirse con él, compañías de seguros que le proponían pólizas. El doctor Paulson le había dado el nombre de un abogado de renombre especializado en arte y patrimonios. Frank lo contrató inmediatamente, abrumado por contratos y ofertas que no entendía. El abogado, un hombre llamado Wallace, con sienes canosas y un comportamiento tranquilo, le explicó las opciones. Tiene 3 caminos principales, le explicó Wallace durante su reunión. 1. Venta privada a museos o coleccionistas. Más rápido, pero con un valor total potencialmente menor. 2. Subasta pública a través de una casa como Ashford. Mayor valor potencial, pero más riesgo y exposición. 3. Una combinación. Vender algunas piezas a museos para sus colecciones permanentes a precios negociados. Subastar el resto. ¿Qué me recomienda? Depende de sus prioridades. ¿Se trata de una cuestión puramente económica o le importa el legado de su tía abuela? Frank pensó en la carta de Margaret. Asegúrese de que sepan que yo era real. El legado es importante, dijo. Wallace asintió. Entonces le sugiero que considere seriamente la propuesta de exposición del Dr. Paulson. Sí, puede que suponga menos beneficios inmediatos que una subasta directa, pero consolidaría el lugar de Margaret en la historia de la artesanía de forma permanente. Los museos valoran que el reconocimiento público añada un valor que el puro interés del mercado no puede crear. Esa noche, Frank se reunió con Kevin para cenar. Su hijo lo había sugerido, solo una comida informal para ponerse al día. Se sentaron en un restaurante tranquilo y Frank se encontró relajándose como no lo había hecho en años. La conversación fluyó con naturalidad. Kevin habló del trabajo, de la familia de Jennifer, de sus planes para después de la boda. «Pareces diferente, papá», dijo Kevin al final, más ligero de alguna manera. «Me siento diferente». Frank hizo una pausa y luego decidió contárselo. No todo el alcance, pero lo suficiente. Esa herencia que te mencioné ha resultado ser más significativa de lo que pensaba. ¿Cuánto más? Lo suficientemente significativa como para dejar el trabajo de conserje y el almacén. El tenedor de Kevin se detuvo a mitad de camino de su boca. Has dejado los dos. Por ahora sigo con el trabajo de transporte compartido, solo para tener algo que hacer, pero ya no necesito 3 trabajos. Papá, ¿de cuánto estamos hablando? Frank miró a los ojos a su hijo. Lo suficiente como para cambiar las cosas. Lo suficiente como para ayudar con la boda, si me dejas. Lo suficiente como para volver a estudiar, quizá, y asistir a algunas clases. Lo suficiente como para no tener que limitarme a sobrevivir. Kevin se quedó callado durante un largo rato. Luego se inclinó sobre la mesa y agarró a Frank por el hombro. Me alegro de que hayas trabajado tan duro durante años. Te mereces un descanso. Pero voy a hacer algo con ello. No me voy a quedar de brazos cruzados. Hay una mujer, Margaret, la que me dejó el edificio. Se pasó toda su vida creando obras excepcionales que nadie reconoció. Voy a asegurarme de que la gente la conozca ahora. Asegurarme de que su nombre sea recordado. Eso está bien, papá. Suena muy bien. Hablaron hasta bien entrada la noche. Kevin mencionó que había sido aceptado en un programa de arquitectura en la universidad comunitaria que comenzaría en otoño. Parecía nervioso al contárselo a Frank, como si esperara una decepción. Llevo años dibujando diseños de edificios, dijo Kevin. Como hobby, ya sabes, pero nunca pensé que podría dedicarme a ello profesionalmente. Demasiado poco práctico, demasiado caro, demasiado incierto. Entonces vi lo que tú hacías. Arriesgarte en algo incierto. Elegir el significado en lugar de solo ganar dinero. Me hizo pensar que quizá yo también podría intentarlo. Frank sintió que algo se hinchaba en su pecho. Orgullo, gratitud, conexión. Creo que es maravilloso. Tu madre estaría muy orgullosa. Los ojos de Kevin se iluminaron. Ella siempre decía que debía dibujar más, que tenía buen ojo para ello. Tenía razón. Después de cenar, se quedaron en el aparcamiento y Kevin abrazó a Frank. Un abrazo de verdad, no uno de esos abrazos rígidos y obligatorios de los últimos años. Gracias, papá, por todo.
Frank condujo a casa sintiendo que algo fundamental había cambiado. Su hijo volvía a hablar con él, a hablar de verdad. No era solo una conversación educada, sino una conexión genuina. Y no había sido el dinero lo que lo había conseguido. Fue Frank quien finalmente se arriesgó, quien finalmente eligió algo más que la mera supervivencia. A la mañana siguiente, el doctor Paulson llamó con noticias. He estado investigando los edificios en los que se implementaron los diseños de Margaret. Encontré pruebas de su trabajo en 11 estructuras importantes de Pensilvania. El Capitol Theater, el Grayson Building, el State Courthouse. Ya sabíamos de esos, pero también de la Millbrook Library, la renovación del Hardwick Museum, el centro de convenciones del centro de la ciudad. Señor Calloway, los diseños de Margaret están entretejidos en el tejido arquitectónico del estado. ¿Podemos darle el crédito por ellos? Actualice los registros. Estoy trabajando en ello con la Sociedad Histórica del Estado. Es complicado. Algunas de las empresas que compraron sus diseños ya no existen. Los registros están incompletos, pero estamos preparando un caso. Artículos académicos, documentación, autenticación. En un año, todos los edificios que cuentan con el trabajo de Margaret tendrán la atribución adecuada. ¿Qué hay de la exposición? Tengo una propuesta del Consorcio de Museos de la Commonwealth. Quieren montar una exposición itinerante, 18 meses, 6 museos en la costa atlántica, con inauguración en el Museo Estatal y luego gira por las principales ciudades. La exposición se llamaría Margaret Calloway, la maestra oculta, recuperando un legado perdido. ¿Qué significaría eso para la colección? Ofrecen comprar 20 piezas seleccionadas para sus colecciones permanentes a su valor de tasación. El resto se podría vender en subasta o en venta privada. El paquete financiero total sería de unos 2 millones garantizados, más lo que se ganara con las piezas restantes. Frank hizo los cálculos. Menos de los 5 millones que había estimado la casa de subastas, pero garantizados y estables. Hay una cosa más. El doctor Paulson dijo, si aceptas la exposición, tendrás que participar. Apariciones públicas, entrevistas, discursos en la inauguración. La historia de Margaret necesita una voz y tú eres su familia. ¿Te sentirías cómodo con eso? Frank pensó en la carta de Margaret. Asegúrate de que sepan que yo era real. Sí, dijo, puedo hacerlo. El contrato del consorcio del Museo de la Commonwealth llegó 3 días después. Frank se sentó a la mesa de su cocina con Wallace, su abogado, y lo revisó página por página. El lenguaje era denso, lleno de términos como derechos de exposición perpetua y documentación de procedencia, pero Wallace le explicó cada sección con paciencia. La oferta principal es sólida, dijo Wallace. Se compran 20 piezas para la colección permanente por un total de 1 millones. Gira de exposición de las piezas restantes durante 18 meses, tiempo durante el cual usted conserva la propiedad, pero se compromete a no venderlas. Después de la gira, usted es libre de vender las piezas restantes como desee. ¿Y el calendario? La exposición se inaugura en 6 meses. Necesitan ese tiempo para la conservación, el enmarcado, la producción del catálogo y la comercialización. Se le pedirá que participe en el evento de inauguración y en al menos 2 de las paradas de la gira. Frank pensó en estar de pie en un museo, hablando de Margaret entre una multitud de desconocidos. La idea le ponía nervioso, pero también le parecía acertada. Eso era lo que Margaret había querido. Reconocimiento, que se reconociera la importancia de su obra. Hay otra oferta que deberías considerar, dijo Wallace, deslizando otra carpeta por la mesa. Ashford Auctions ha aumentado su estimación. Ahora prevén entre 4 y 6 millones si subastamos la colección completa. Sin requisitos de exposición, sin apariciones públicas, solo una venta directa. Las cifras estaban entre ellos, claras y nítidas. 6 millones frente a 2 millones. Seguridad financiera más allá de lo que Frank había imaginado frente a una cantidad garantizada, pero menor. ¿Qué harías tú?, preguntó Frank. Wallace sonrió levemente. Soy tu abogado, no tu asesor financiero. Pero si me pides mi opinión personal, creo que ya sabes lo que es importante para ti. Frank miró los contratos. 6 millones de dólares. Podría asegurar el futuro de Kevin, comprar una casa y no volver a trabajar nunca más. La opción práctica, la opción inteligente. Pero pensó en la carta de Margaret
en su esperanza de que alguien se asegurara de que su trabajo fuera recordado. Pensó en Kevin diciendo que la disposición de Frank a elegir el significado por encima del máximo beneficio le había inspirado a dedicarse a la arquitectura. «Voy a aceptar la oferta del museo», dijo Frank. Wallace asintió, sin sorpresa. «Redactaré tu aceptación y negociaré algunos términos menores. Estás tomando una buena decisión, Frank. Algunas cosas valen más que su valor de mercado». Esa noche, Frank llamó a Kevin para contarle su decisión. «Has rechazado $6 millones. Kevin parecía atónito. «No estoy rechazando dinero. Solo estoy eligiendo un camino diferente. La oferta del museo sigue siendo más de lo que jamás hubiera soñado tener. Pero papá, son 6 millones. Kevin, tu tía abuela pasó toda su vida creando obras excepcionales que nadie valoró. Murió sola, pensando que había fracasado. Tengo la oportunidad de demostrar al mundo que no fracasó, que su trabajo importaba. Eso tiene valor para mí». Kevin se quedó callado por un momento. «Tienes razón. No estoy renunciando a nada. Estoy avanzando hacia algo mejor». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. El equipo del Dr. Paulson trabajó sin descanso preparando las piezas para la exposición. Los especialistas en conservación limpiaron y restauraron lo necesario, aunque gracias al cuidadoso almacenamiento de Margaret, la mayoría de las piezas apenas necesitaron trabajo. Los fotógrafos lo documentaron todo. Los catalogadores redactaron las descripciones. Frank visitaba el edificio a menudo para ver la transformación. La sala sellada se vaciaba con cuidado. Cada pieza se catalogaba y se embalaba para su transporte a las instalaciones de conservación del museo. Una tarde, la doctora Paulson lo llamó para que viera algo. «Encontramos esto escondido detrás de una de las estanterías». Le entregó una pequeña fotografía en un marco deslustrado. La foto mostraba a una Margaret más joven, tal vez de unos 40 años, de pie en esa misma sala. Llevaba ropa de trabajo, el pelo recogido y las manos manchadas de polvo metálico, pero su expresión era de tranquilo orgullo. Detrás de ella, visible en el trabajo, se veía una de sus creaciones, una elaborada lámpara de techo que Frank reconoció del catálogo. «Parece feliz», dijo Frank. «Parece alguien que conocía el valor de su trabajo, aunque el mundo no lo hiciera». La doctora Paulson sonrió. «Esta foto estará en la exposición. La gente debería ver su rostro, saber quién creó estas piezas». Frank se quedó mirando la fotografía, sintiendo una conexión a través del tiempo. Margaret de pie en esta sala creando. Frank de pie en el mismo espacio, asegurándose de que su trabajo fuera finalmente visto. «Dr. Paulson, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Cree que ella estaría contenta con esto? ¿Con la exposición? ¿Con el reconocimiento que llega tan tarde?» La doctora Paulson consideró la pregunta seriamente. «Creo que se sentiría aliviada, reivindicada, quizá un poco amargada por haber tardado tanto, pero en última instancia, sí, creo que estaría feliz de que alguien se preocupara lo suficiente como para asegurarse de que su nombre fuera recordado». 2 meses antes de la inauguración de la exposición, Frank recibió una llamada de un periodista del periódico más importante del estado. Querían hacer un reportaje sobre el descubrimiento, sobre Margaret, sobre la decisión de Frank de dar prioridad a la exposición frente a la venta inmediata. Frank aceptó la entrevista, aunque le temblaban ligeramente las manos cuando el periodista llegó a su apartamento con un fotógrafo. La entrevista duró 2 horas. Frank habló sobre el trabajo de Margaret, sobre el hallazgo de la habitación sellada, sobre cómo se enteró de su lucha por el reconocimiento. Le mostró al periodista fotografías de las obras de Margaret, leyó extractos de su diario, habló de sus propios años de trabajo invisible y de cómo el hallazgo de la colección de Margaret había cambiado su perspectiva. «¿Por qué elegiste la exposición en el museo en lugar de la subasta?», preguntó el periodista. Frank pensó detenidamente antes de responder. «Porque mi tía abuela se pasó la vida creando cosas hermosas que nadie valoraba. Murió pensando que su trabajo no importaba. No puedo cambiar el hecho de que haya fallecido, pero puedo asegurarme de que la gente conozca lo que creó. Eso me parece más importante que maximizar los beneficios». El artículo se publicó el domingo siguiente, en la portada de la sección de reportajes, con fotografías de la obra de Margaret y una foto de Frank de pie en el edificio. El titular decía: «Maestra oculta, cómo una herencia de $20 reveló a una artesana olvidada». A partir de entonces, el teléfono de Frank no dejó de sonar.
Las cadenas de televisión querían entrevistas, las revistas de arte solicitaban reportajes y los coleccionistas preguntaban si aún quedaban piezas disponibles para la venta privada. Kevin llamó emocionado. Papá, todo el mundo en el colegio está hablando del artículo. Mi profesora lo mostró en clase. Dijo, lo que estás haciendo, dar prioridad al reconocimiento histórico por encima del beneficio, es exactamente el tipo de gestión que el mundo del arte necesita más. Frank sintió cómo el orgullo le inundaba el pecho, no solo por lo que estaba haciendo, sino por el evidente respeto de su hijo hacia ello. La exposición se inaugura dentro de 4 meses. Frank dijo, quiero que estéis allí, tú y Jennifer. No nos lo perderíamos por nada del mundo. Después de colgar, Frank se sentó en su apartamento, el mismo pequeño espacio en el que había vivido durante 3 años, aunque ahora podía permitirse algo mejor, y se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. No solo sus circunstancias, sino él mismo. Había pasado 6 años simplemente sobreviviendo. Ahora vivía con un propósito. Margaret le había dado más que dinero. Le había dado una razón para creer que el trabajo invisible y la dedicación paciente podían acabar siendo vistos y valorados. La exposición se inauguró en una fresca tarde de octubre. Frank estaba de pie en la galería principal del museo con un traje que Kevin le había ayudado a elegir. Era el primer traje que tenía en 20 años y no dejaba de tirarse del cuello. Deja de retorcerte, le dijo Kevin, que apareció a su lado con Jennifer. Estás muy bien, sonrió Jennifer con calidez. Tiene un aspecto distinguido, señor Calloway. Llámame Frank, por favor. La galería ya se estaba llenando de gente. Historiadores del arte, coleccionistas, periodistas, profesores universitarios, políticos locales. Frank reconoció a Alder Paulson al otro lado de la sala, hablando animadamente con un grupo de académicos. Irving, de la tienda de antigüedades, le saludó con la mano desde la entrada. Incluso Hank y Pearl habían venido, ambos con un aspecto ligeramente incómodo con sus trajes formales, pero Frank apenas se fijó en ellos. Su atención estaba fija en las paredes. La obra de Margaret llenaba el espacio. Cada pieza estaba montada con una iluminación de calidad museística que hacía que el metal pareciera brillar. Soportes decorativos, lámparas, paneles arquitectónicos, todo dispuesto para mostrar la evolución de su habilidad, el desarrollo de su estilo distintivo. La pieza central de la exposición colgaba en medio de la sala. Era la obra más grande de Margaret, un panel decorativo de casi 2 metros de altura que Frank y el equipo del Dr. Paulson habían tardado 3 horas en transportar de forma segura. El metal forjado a mano formaba una intrincada escena de árboles y pájaros. Patrones abstractos fluían a través de formas naturales. La luz jugaba en la superficie creando profundidad y movimiento. Debajo, un cartel decía, Margaret Elena Calloway, Panel del Bosque, 1986, acero y hierro forjados a mano, de la colección de Frank Calloway. Frank se quedó ante él, abrumado. Esto era lo que Margaret había creado. Esto era lo que el mundo nunca había visto. Es extraordinario. Una mujer mayor apareció a su lado. Tendría unos 70 años. Vestía con elegancia y tenía una mirada penetrante. Soy Claudette Pierce. Fui vecina de Margaret en Ashford durante 15 años. Frank se volvió hacia ella. ¿La conocías? No muy bien. Margaret era bastante reservada, pero era amable. Daba clases de arte a los niños del barrio, a veces enseñándoles sobre metalurgia y diseño. Mi nieta era una de sus alumnas. Los ojos de Claudette brillaban al recordar. Sin embargo, Margaret nunca hablaba de su propio trabajo. No tenía ni idea de que hubiera creado todo esto. ¿Parecía solitaria? Claudette la consideraba solitaria tal vez, pero no infeliz. Parecía contenta con su trabajo, con la creación en sí, aunque recuerdo que una vez dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, el trabajo importa, aunque nadie lo vea, pero estaría bien que alguien lo viera. Frank sintió un nudo en la garganta. Ojalá la hubiera conocido. Creo que le habría caído bien. Le está dando lo que más deseaba, ser vista. Otra voz llamó su nombre. Preston Whitfield, un hombre de unos 80 años que caminaba con un bastón, se acercó lentamente. El Dr. Paulson lo había localizado. Gracias a su investigación, descubrió que había sido otro aprendiz de Klaus Richter que se había formado junto a Margaret en la década de 1970. El apretón de manos del señor Calloway Preston era firme a pesar de su edad. Gracias por hacer esto.
Margaret era la mejor de todos los que estudiamos con Arthur. Sin duda mejor que yo. Siempre me pregunté qué habría sido de su trabajo. Tú trabajaste con ella durante 2 años. Sí, era brillante. Richter decía que tenía el mejor ojo para el diseño que había visto nunca, pero le costó mucho conseguir reconocimiento cuando terminó el aprendizaje. La industria no era amable con las mujeres, especialmente en el trabajo artesanal. Yo conseguía encargos fácilmente. Margaret tenía que luchar por todos. La expresión de Preston era triste. Perdí el contacto con ella en los años 80. Siempre quise volver a conectar con ella, pero la vida se volvió muy ajetreada. Ahora lo lamento. Frank guió a Preston por la exposición, escuchando mientras el viejo artesano señalaba detalles de la técnica de Margaret y explicaba qué hacía que cada pieza fuera excepcional. Otros invitados se reunieron alrededor para escuchar los comentarios de Preston. Este trabajo en espiral, dijo Preston, señalando un soporte decorativo, es puro método Arthur. Ve cómo fluye el metal sin transiciones bruscas. Se necesitan años para dominarlo. Margaret lo perfeccionó. A medida que avanzaba la noche, Frank se vio envuelto en una conversación tras otra. La gente quería saber sobre el descubrimiento, sobre Margaret, sobre su decisión de montar una exposición en lugar de vender inmediatamente. Kevin se mantuvo cerca, brindándole un apoyo silencioso. En un momento dado, apartó a Frank y le señaló un panel en la pared que mostraba fotografías arquitectónicas de edificios en los que se habían implementado los diseños de Margaret, pero sin acreditarla. El Dr. Paulson me habló de esto, de cómo se utilizó el trabajo de Margaret, pero se omitió su nombre. Era una práctica habitual. Frank dijo que las empresas compraban sus diseños a bajo precio, los implementaban y se atribuían el mérito. Eso no está bien. No, pero lo estamos solucionando. La sociedad histórica está actualizando todos los registros. En 6 meses, todos los edificios que utilizan los diseños de Margaret tendrán placas con la atribución adecuada. Kevin estudió las fotografías. Papá, ¿puedo decirte algo? Cuando decidí estudiar arquitectura, parte de mi decisión se basó en ver lo que tú hiciste aquí. Elegir honrar el trabajo de alguien en lugar de ganar dinero. Eso significó mucho para mí. Frank sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Yo estoy orgulloso de ti. Padre e hijo se quedaron juntos, frente a la obra de Margaret. La doctora Paulson se acercó al micrófono preparado para los discursos. La multitud se calló. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó. Estamos aquí para celebrar el redescubrimiento de una artista excepcional cuya obra ha permanecido oculta durante décadas. Margaret Elena Callaway fue una maestra artesana formada por uno de los mejores metalúrgicos del siglo XX. Sus piezas demuestran una excelencia técnica y una visión artística que merecen ser reconocidas junto a las de cualquiera de sus contemporáneos. Habló durante 10 minutos detallando la formación de Margaret, su lucha por el reconocimiento y la importancia histórica de la colección. Luego invitó a Frank a decir unas palabras. A Frank le temblaban las manos cuando se acercó al micrófono. Miró a la multitud, fácilmente 200 personas, todas allí por Margaret. Nunca conocí a mi tía abuela, dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. Pero siento que la conozco a través de su trabajo. Pasó décadas creando cosas hermosas que casi nadie vio. Murió pensando que su trabajo no importaba, pero se equivocaba. Importaba entonces e importa ahora. Solo estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de asegurarme de que el mundo sepa que Margaret Callaway estuvo aquí, trabajó aquí, creó aquí. Gracias a todos por ayudarme a hacerlo. Los aplausos fueron sinceros y prolongados. Después de los discursos, Frank se situó de nuevo ante el panel central. Kevin y Jennifer se unieron a él y permanecieron juntos en silencio, contemplando la obra maestra de Margaret. Él estaría feliz esta noche, dijo Kevin en voz baja. Frank pensó en la carta de Margaret, en su deseo de reconocimiento, en su súplica de no ser olvidada. Sí, asintió. Creo que lo estaría. 3 meses después de la inauguración de la exposición, Frank se sentó en una pequeña mesa de dibujo en su nuevo apartamento. Era más grande que el antiguo estudio, con 2 dormitorios y ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Una habitación era la suya, la otra se había convertido en un espacio de trabajo donde guardaba las fotografías de Margaret, su diario y su propia colección de bocetos, cada vez más numerosa.
Se había matriculado en la universidad comunitaria y estaba cursando asignaturas introductorias de arquitectura, historia y fundamentos del diseño. A sus 53 años, era el estudiante de más edad en la mayoría de sus clases, pero no le importaba. Por primera vez en décadas, estaba aprendiendo algo solo porque le interesaba, no porque le permitiera pagar las facturas. Las facturas ya no eran una preocupación. El consorcio de museos había completado la compra de 20 piezas y Frank había vendido otras 30 a través de ventas privadas cuidadosamente seleccionadas a coleccionistas que apreciaban el trabajo de Margaret. Las piezas restantes estaban almacenadas, a la espera de que la exposición itinerante continuara por 3 ciudades más. Su abogado había abierto cuentas, realizado inversiones y garantizado la seguridad financiera de Frank para el resto de su vida. Pero el dinero que Frank había descubierto no era lo importante. Sonó su teléfono. Kevin llamaba durante su pausa para almorzar entre clases de arquitectura. Hola, papá. Una pregunta rápida sobre estructuras de carga. Lo has tratado en tu clase de historia, ¿verdad? Hablaron durante 20 minutos. Frank sacó su libro de texto para buscar detalles. Kevin le explicó su proyecto actual. La facilidad entre ellos era aún tan nueva que la sentían preciosa. Ahora hablaban casi a diario. Normalmente no hablaban de nada importante, solo de los pequeños detalles de la vida que suman conexión. Jennifer y yo queremos invitarte a cenar este fin de semana, dijo Kevin antes de colgar. Nada especial, solo nosotros 3. Me encantaría. Cuando terminó la llamada, Frank volvió a su boceto. Estaba trabajando en un problema de diseño para clase, una renovación teórica de un edificio histórico, incorporando elementos modernos pero respetando la arquitectura original. Era un reto que hacía que su cerebro funcionara de una forma diferente a como lo había hecho en años. Sonó el timbre. Frank abrió y se encontró a Pearl en el pasillo con un plato tapado en las manos. Pensé que quizá no estarías cocinando mucho con todo lo que estás estudiando, dijo, empujándolo para entrar en el apartamento. Te he hecho lasaña. Pearl, no tenías por qué hacerlo. Sé que no tenía por qué hacerlo. Quería hacerlo. Dejó el plato en la nevera y se volvió para examinar su espacio de trabajo. Mira, has vuelto a estudiar. Nunca pensé que vería el día en que Frank Callaway dejara de matarse a trabajar. Yo tampoco lo pensé. Cogió uno de sus bocetos y lo estudió con ojo crítico. Está bien, tienes talento. Estoy aprendiendo poco a poco. Es la única forma que vale la pena. Pearl dejó el boceto y lo miró directamente. Pareces feliz, Frank. Realmente feliz. No solo sobreviviendo. Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo algo que importa. No solo sobreviviendo, sino viviendo de verdad. Pearl asintió, satisfecha. Bien, te merecías un descanso. Todos esos años trabajando en 3 empleos, apenas manteniéndote a flote. Me alegro de que por fin algo te haya salido bien. Después de que ella se marchara, Frank se acercó a la fotografía enmarcada que había sobre su escritorio. Margaret en su taller, con orgullo y determinación en su rostro. Junto a ella había otro marco. Frank, Kevin y Jennifer, en la inauguración de la exposición, los 3 sonriendo. Su ordenador portátil sonó con un correo electrónico. El Dr. Paulson con una actualización sobre la gira de la exposición. La asistencia había superado las previsiones en todos los lugares. Se estaban preparando 3 artículos académicos sobre el trabajo de Margaret. La Sociedad Histórica Estatal había instalado nuevas placas de atribución en 4 edificios con sus diseños, y se iban a instalar más. Margaret Callaway ya no es una nota al pie de página. El Dr. Paulson escribió: se la está reconociendo como una figura importante en la artesanía estadounidense de finales del siglo XX. Su decisión de dar prioridad a su legado por encima del beneficio inmediato lo ha hecho posible. Frank leyó el correo electrónico 2 veces, sintiendo cómo la satisfacción se instalaba en su pecho. Esa tarde, condujo hasta la cafetería de Gina. Algunos hábitos merecían la pena mantenerlos. Gina le trajo café sin preguntar, y luego se sentó frente a él en la mesa. Irving me dijo que la exposición está teniendo mucho éxito, dijo ella. Fue a verla la semana pasada y volvió hablando de Margaret como si fuera Miguel Ángel. Frank sonrió. Ella era excepcional. La gente por fin se está dando cuenta de eso. ¿Y tú estás bien con todos los cambios? Mejor que bien. Diferente, pero bien. Diferente. Gina asintió. ¿Sabes lo que he notado? Ahora sonríes.
Antes no sonreías mucho, Frank. Siempre parecías cansado, preocupado. Ahora pareces alguien que tiene algo que esperar con ilusión. Tenía razón. Frank tenía cosas que esperar con ilusión ahora. La boda de Kevin en primavera, su próximo semestre de clases, la continuación de la gira de la exposición de Margaret. Cosas sencillas, pero que se sumaban a una vida que se sentía plena en lugar de vacía. Esa noche, Frank sacó el diario de cuero que había empezado a llevar. Se había inspirado en los diarios de Margaret, en su cuidadosa documentación de su trabajo y sus pensamientos. Sus propias entradas eran menos pulidas, pero sinceras. Abrió una página en blanco y empezó a escribir. Hace 6 meses, tenía 3 trabajos y apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler. No había hablado con mi hijo en 2 años. Me despertaba cansado y me acostaba agotado. Y ese ciclo parecía ser todo lo que podía esperar de la vida. Entonces llegó una carta sobre una herencia de $20 y todo cambió. No por el dinero, aunque eso también influyó, sino porque encontré a Margaret o ella me encontró a mí. Su trabajo, su historia, su determinación por crear cosas bonitas incluso cuando nadie las valoraba. Eso me enseñó algo. El valor no siempre se reconoce de inmediato. El trabajo que hacemos, el esfuerzo que ponemos, el cuidado que dedicamos, todo eso importa incluso cuando es invisible. A veces se necesitan años, décadas, para que ese valor se vea. Pero eso no significa que no estuviera ahí desde el principio. Pasé 6 años pensando que mi vida solo consistía en sobrevivir, pensando que trabajar duro y salir adelante era todo lo que me merecía. Margaret me enseñó lo contrario. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para el reconocimiento, nunca es demasiado tarde para el cambio, nunca es demasiado tarde para elegir el significado en lugar de simplemente existir. Kevin comienza su programa de arquitectura en enero. Yo empezaré mi segundo semestre. Ambos estamos construyendo algo ahora, pero los que estamos en el segundo semestre estamos creando algo que importa. Eso me parece bien. Me parece que así honramos no solo el legado de Margaret, sino también la posibilidad que ella me mostró de que la vida puede sorprenderte, incluso cuando has dejado de esperarlo. Frank dejó el bolígrafo y miró la fotografía de Margaret. A la luz del atardecer, ella parecía casi sonreír. Gracias, dijo en voz baja a la habitación vacía, por el regalo, por la lección, por recordarme que $20 pueden cambiarlo todo si estás dispuesto a ver lo que realmente significan. Fuera de su ventana, el sol se ponía sobre la ciudad. Frank observó cómo se desvanecía la luz, sintiéndose no agotado, sino en paz. Mañana tenía clase. Este fin de semana, cena con su hijo. El mes que viene, otra parada en la gira de la exposición de Margaret. Su teléfono vibró. Un mensaje de Kevin. «Te quiero, papá», Frank le respondió. «Yo también te quiero». Cerró su diario y se levantó, estirando los músculos que ya no le dolían por el cansancio. Sus botas de trabajo estaban ahora en el armario, sustituidas por unos cómodos zapatos para caminar por el campus. Su termo de café instantáneo barato había sido sustituido por una cafetera francesa y buenos granos que realmente podía permitirse. Pero los cambios más importantes no eran los que se podían ver o tocar. Estaban en la forma en que se despertaba cada mañana con un propósito en lugar de con temor, en la relación reconstruida con su hijo, en el saber que había honrado a una artista olvidada y le había dado el reconocimiento que se merecía. Frank Callaway había heredado $20 y un edificio en ruinas. Lo que realmente había heredado era una segunda oportunidad para vivir en lugar de simplemente sobrevivir, para elegir el significado en lugar de la simple necesidad, para comprender que algunos regalos tardan toda una vida en llegar, pero lo cambian todo cuando lo hacen. En la tranquilidad de su apartamento, rodeado de bocetos, libros y fotografías de la obra de Margaret, Frank finalmente comprendió lo que su tía abuela había sabido desde el principio. El valor de lo que creamos, de lo que construimos, de lo que dejamos atrás, nunca se mide solo en dólares.